Señores, de regreso estamos con el consumidor y para mí es un grato placer compartir con mi queridísima amiga, licenciada Jaini Batista. Buenos días, licenciada. Buen día. Ella es psicóloga clínica, también es terapeuta sexual. Y con ella estaremos hablando sobre un tema que comentaba al inicio, no sé si escucharon mi comentario, con respecto al tema de la educación sexual en los jóvenes. Y que es una preocupación y que en la República Dominicana debemos aprender. En el siglo XXI, 2018... todavía hay gente que tiene miedo de hablar de sexualidad, todavía hay gente que los medios los quieren censurar para que hablen del tema. Pero cuando yo hablo de hipertensión, cuando hablo de problemas cardíacos, cuando hablo de diabetes, no hay problema. Pero si hablo de este tema, sí hay un problema. Y debemos cambiar eso, porque es un grave problema lo que estamos viviendo con las embarazadas, las jóvenes embarazadas, niñas, adolescentes embarazadas, y con situaciones que se pueden evitar. Bienvenida al programa, licenciada. Gracias, gracias. Sí. ¿Sabe qué, Pablo? Tenemos un problema social y cultural. Nosotros mezclamos la sexualidad en sí con el hecho y el acto coital. O sea, y no es lo mismo. Sí está dentro de la sexualidad, el acto coital, pero la sexualidad es más que eso. Sí. Es la autoestima, es la excitación, el erotismo, es el diario vivir del ser humano, porque somos sexo andando. O sea, nacimos del sexo, morimos en sexo. Nuestra sexualidad es hasta nuestra forma de respirar, cómo nos amamos, cuidamos y valoramos nuestro cuerpo. Entonces, en la etapa de la adolescencia es nuestro despertar sexual. Y mientras menos educación tenemos, más tabúes, más mitos, por tal razón, más errores cometemos. Muchos padres tienen temor a hablar del tema. Muchos no saben cómo hablar del tema. Es difícil. Eso se entrena. O sea, uno se educa. Se educa. O sea, ¿cómo un padre, cómo un padre debe afrontar esta situación? ¿Y a partir de qué edad debería empezar ya a tener esta conversación con sus hijos? Desde pequeñitos. Sí. Los niños tú empiezas con la sexualidad de pequeñito, cuando tú le empiezas a enseñar cuáles son sus órganos sexuales en su cuerpo. Todos sus órganos en cuerpo, en el sentido completo del cuerpo: ojo, nariz, boca, piernita, vagina, glúteos, abdomen. O sea, ya el niño empieza a identificar cada parte de su cuerpo. Ya ahí empieza la educación sexual. Sí. Ya cuando tú vas entrando en la adolescencia, ya él tiene todo lo que es una historia de educación y sabe lo que es bueno en función a su propio cuerpo. Okay. Toda curiosidad que a él se le despierte, será más fácil hablarlo contigo, porque ya han hablado anteriormente de la naturaleza en sí, de la anatomía. Sí. Entonces, cuando ya llega la etapa de la adolescencia, que tú empiezas a explicarle cuáles son los cambios físicos, hormonales, los cambios sociales, emocionales que va a tener ya para el adolescente, viene siendo herramientas de cómo confrontar esos cambios. Okay. Él no va a crear estrategias solo, él va a escucharte. Entonces, cuando él te escuche a ti, que ya tú le explicaste de una manera clara en su idioma, cuando vengan los amiguitos, cuando entre al internet, cuando esté en televisión, él no va a absorber la información errada que va a recibir. Claro. Pero tú hablabas de en su idioma, de hablarle en su idioma. ¿Cuál es el idioma? ¿Cuál es el idioma? Porque hay muchos padres que dicen, ok, yo no quiero, yo le hablo a mis hijos de sexualidad, pero ¿cómo le voy a hablar? O sea, ¿qué le tengo que decir? ¿De qué manera voy a conectar? Porque ahí es que está, supongo, la preocupación. O sea, le digo, ¿cómo le llamo a los órganos sexuales? ¿Le digo un apodo o le digo el nombre real? Su nombre real. O sea, son cosas que esa conversación, por eso es muy incómoda para muchos padres. Mira, en la escuela se supone que deberían de enseñarle lo que es el área de anatomía, ¿verdad? Como en la escuela todavía no tenemos la materia de educación sexual como tal, sí, hay una discrepancia ahí un poquito. Entonces tú tienes que encargarte de decirle, mira, si es una niña, por ejemplo, usted tiene una hija, tiene que decirle que ya empezando la pubertad, inicia un desarrollo en el útero, donde empieza a crear la hormona femenina. Entonces va a generar el vello púbico, el aumento de los pechos, un cambio de humor, la sudoración va a cambiar de olor, y esos detalles que son importantes en función a su anatomía. Entonces, al varón le va a explicar, ya tú empiezas, que los testículos se te van a poner un poquito más grandes, vas a empezar a segregar la hormona masculina, testosterona,
y vas a empezar te van a salir vellos en el pecho, vellos en el área genital, te va a crecer un poco el miembro, la voz se te va a poner un poquito más ronca, el acné te va a hacer un brote un poquito más acentuado, de modo de que cuando él tenga estos cambios físicos... Ya no sean sorpresa. Exactamente, claro. Y que son cambios físicos que no van precisamente a lo que nos están vendiendo a nivel de publicidad en las redes y en televisión, que es un cuerpo atlético, que es un muchachito bonitoso, que es el adolescente de Estados Unidos que tiene un rostro limpio, el pelo bueno. No, es todo lo contrario. Claro. Entonces, también lo enseña a cómo confrontar cuando los amiguitos se le burlen. Okay. O sea, estamos hablando de sexualidad y no hemos hablado de coito. Claro. Entonces, a los adolescentes se le empieza así. Esa parte importante, disculpa que te interrumpa, eso de, y qué bueno que lo dijeras, que hablar de sexualidad no necesariamente es estar hablando de relaciones sexuales. Exactamente. Hablar de sexualidad es hablar de los órganos. Exactamente. Del cuerpo. De todo. Y eso es parte de eso. Que pene, que vagina, o sea, que los niños sepan los nombres y sepan el funcionamiento también. Y el cuidado. Y el cuidado. Porque si tú te fijas, los padres tampoco le enseñan a los adolescentes de cuál es el protocolo de higiene que tiene que llevar. O sea, las mujeres tienen un protocolo de higiene un poquito más intenso que los hombres, porque sus órganos genitales son más propensos a coger bacterias e infecciones, entonces tiene que ser un poquito más dedicada a la hora del baño. Y aquí nadie habla de eso. Aquí no se habla de las infecciones vaginales que vienen por el agua, por la falta de un... Hasta el aseo incorrecto. El aseo incorrecto. Me refiero, o sea, a la mujer no se le enseña cómo asearse realmente. Al hombre sí le dicen, bueno, tú te echas el prepucio para atrás, te higieniza bien. A la mujer nunca se le dice, tú te echas tu prepucio para atrás y te higieniza bien. De hecho, las mujeres a veces no saben que tienen un prepucio. Muchas no saben que tienen un clítoris. Entonces, eso es educación sexual. Ya cuando tú empiezas, que el adolescente empieza a escuchar toda esta información, ya está más preparado y crea conciencia, porque es un tema de crearle conciencia y responsabilidad de su propio cuerpo. Ya cuando llega la edad, adelante. Cuando llega el momento en que empieza a sentir el deseo, el impulso, el instinto sexual, ya él tiene toda una base de educación sexual detrás. Y entonces tú empiezas a orientarlo de cuáles son los riesgos, de cuál es la responsabilidad de tener una actividad sexual, que no es un tema solamente de impulso y placer, sino un tema de cuidado personal y responsabilidad en el acto que tiene consecuencias muy graves. Claro. Esa era por ahí va la pregunta. O sea, a partir de qué momento ya empezamos entonces a entrar a hablar acerca de la relación sexual per se, del proceso de la sexualidad per se. A medida como tú vayas viendo los cambios en el instinto del menor. Inmediatamente tú empiezas a ver que su interés empieza ya más por el área coital, que ya se está enamorando, que ya le gusta el vecinito, que ya empieza a tener un manejo y una conducta más erótica. Tú empiezas a documentarlo, mira, si tú conoces a alguien que te guste, está bien, eso está perfecto. Las consecuencias de las acciones tienes que siempre medirlas, recalcársela. Recordar que los adolescentes no miden consecuencias, no pueden, no tienen la capacidad mental para medir consecuencias, pero tú tienes que recalcarle constantemente que cada acción trae una reacción y que debe de asumir la responsabilidad, que por tal razón esperar es lo mejor. En el caso, y voy a meter algo ahí con el tema, ¿no? Y es el tema de la homosexualidad. Me refiero a, en el caso de que en ese periodo de adolescencia, también se inician los procesos de los jóvenes, muchos empiezan antes, pero empiezan ya a sentir interés por personas del mismo sexo. Entonces, como padres, es una situación, supongo, que para muchos padres, yo sé que mientras más pasa el tiempo, los años, eso va a ser un poquito más la gente va a ser más receptiva ante la posibilidad de que sus hijos sean homosexuales. Pero lo que somos de la modelos 70 y modelos 80, es un tema todavía que difícil. Para nosotros es difícil aceptar. ¿Cómo se debe manejar ese tema cuando tú ves que tu hijo o tu hija está presentando preferencias sexuales para personas del mismo sexo? ¿Cómo se maneja esto? En la adolescencia, tú sabes que empieza todo un nivel de curiosidad y de experimentar experiencias y sensaciones nuevas. Que sienta en determinado momento alguna atracción, puede ser producto de la misma confusión de la adolescencia. No precisamente tiene que ser homosexual. O sea, puede ser que viva una experiencia
y luego de ahí, en su etapa de madurez, decida que no Claro. le gustó, que no le va, que no lo quiere, que no le conviene. Sí. Pero no, tú no puedes determinar que sí, porque tú viste como que miró mucho para allá, como que se... Sí, pero cuando tú ves que, por ejemplo, si el niño, si ya tú ves una situación que realmente te da esa información de que la persona, de que el niño, el adolescente... De que se siente atraído por su mismo sexo. Como papá, ¿qué debemos hacer? O sea, obviamente eso no es una enfermedad, ya la OMS dijo, lo descartó, de que no es una enfermedad, no lo vio como una condición psiquiátrica o psicológica. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo manejar esta situación? Educarte. O sea, cada vez que tú Educar, el papá, el educar, papá, los padres. educarse, sí. Porque cada vez que tú te educas, ya tú vas a aprender a manejar la situación que va a sobrevenir, porque tú no lo vas a cambiar. Tú no vas a cambiar a tu hijo, entonces tienes que aceptarlo. O lo aceptas con amor, o qué otra decisión tú vas a tomar. Pero ¿Lo la vas a conversación pelear, es la verdad? misma. Sí. Me refiero con el tema de la sexualidad. La Debería ser la misma, misma la orientación. misma. Mira, cuídate. La misma, es la misma. Lo que sin- pasa es, porque la sexualidad en homosexual es lo mismo que con heterosexuales. Claro, Son claro. muy pocas Bueno, las sí, bueno, es lo diferencias, mismo. ¿me entiendes? O sea, incluso en el nivel de disfunciones sexuales, son la misma, varían en ciertos detalles solamente. O sea, estamos hablando de lo mismo, es placer, es el cuerpo, es amor, es autoestima, Sí. es dependencia. O sea, todo lo que involucra una relación heterosexual también lo involucra una relación homosexual. Así es. O sea, en función de educación es la misma. Lo que pasa es que los padres a veces se cierran porque nadie quiere tener un hijo homosexual. El joven que se te acerca, mamá, papá, y te dice, o la joven que te dice estoy enamorada o estoy teniendo relaciones sexuales, que es una, supongo que muchos padres han vivido esta situación, o que se enteran los papás. Muchos actúan de manera agresiva, Sí. muchos quieren dar golpe, culpar. ¿Es correcto esto y cómo se debe actuar correctamente? El instinto de confusión, tú te abrumas y es normal, o sea, tú te asustas, entras en una etapa de pánico, o sea, mi hijo ya, o sea, no me di cuenta, wow, te Sí. bloqueas, te nublas. Lo más inteligente que hace un padre cuando tiene una noticia de esta índole, de ya tuvo inicio, ya me gusta, ya hago, es simplemente guardar silencio y retirarse. Hay que analizar, no puedes actuar de impulso. Los padres tienen que aprender a pensar con el corazón realmente. Todo lo que tú haces con amor con tus hijos va a tener como resultado algo positivo. Cuando tú arremetes en contra de tu hijo porque tú entiendes que te faltó el respeto, porque tú entiendes que tu poder como padre está siendo quebrado, tú estás respondiendo en función al ego, no en función al amor. Entonces vas a cometer un error, lo vas a castigar, lo vas a mutilar, lo vas a reprimir, y en situaciones más delicadas y de mayor, cuando viene la importancia, él se va a cohibir. Entonces no se supone que tú quieras un enemigo en casa, Sí. es un amigo, un hijo. Pero luego que te retiras, analizas, te bebes tu vaso de agua, Exacto. cuentas hasta 10, Te educas. te educas. Si no tienes información, ¿Cómo entonces ya regresas a esta conversación? Porque es una conversación pendiente. sí, es una conversación Es una pendiente que no conversación tiene que pendiente. hablarse esta noche. Tal vez no se habló ni en el mañana. momento, pero 2 o 3 días después, en algún momento tengo que hablarla, Exactamente. porque además ya o me enteré o la persona, o el niño, la niña, o la docente me lo dijo. Y se Tengo tiene que cerrar el claro, círculo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo manejo ahí? ¿Cómo Pues, hablo yo ahí? si tú no Pero si tú quieres. quieres, espera que yo regrese de la pausa. Sí, hombre. Regresamos ahora, señores.